Ya, vamos a ver ahora cómo funciona el sistema NAT. El sistema NAT viene de Network Address Translation y es un mecanismo que usan las redes ante uno de los problemas de las direcciones IP, que es básicamente la escasez de direcciones IP versión 4. Habíamos mencionado antes que había algunos segmentos de direcciones IP que se catalogaban como segmentos privados. Entonces, si bien el protocolo IP está diseñado para que cada computador o cada destinatario en el mundo tenga una única dirección IP, ante esta escasez de direcciones IP, se ha optado por reutilizar algunas y usar esta dirección, algún conjunto de direcciones solo para comunicaciones internas privadas. Entonces, claro, pues yo puedo tener una red conectada a través de un switch, una red aislada del resto de la internet, no conectada a ningún router ni nada. Yo puedo armar una red y le puedo dar la dirección IP que yo quiera. Sin embargo, si yo quiero conectarme al exterior, tendré que tener el problema de que tendré que darle a cada computador de la red interna una dirección IP pública. Y eso no lo puedo hacer sin violar el principio de que haya solamente, sin probablemente violar el principio de que haya solamente una dirección pública, no se repita en ninguna parte del mundo. Entonces lo que hacen los servicios proveedores de Internet es que nos dan una única dirección pública para todo el domicilio y todas las direcciones internas se trabajan usando NAT, se otorgan direcciones privadas internas. Entonces, pero sin embargo, a pesar de eso, igual nosotros podemos salir a Internet a través de los computadores internos de la casa o de la universidad, en caso de que tengan una dirección, en caso de que se conecten a redes internas como EduRoam, se otorgan direcciones privadas. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa, por ejemplo, en el computador de mi casa. Si voy al computador de mi casa y voy a su conexión, su característica de conexión, me dice en primer lugar que estoy conectado a una red interna y que mi IP es 192.168.1.86. Si voy acá, en el caso del Mac, voy acá a la parte Advanced, en la parte de TCP/IP, me dice que esa es la dirección, que esta es mi máscara y que ese es mi router de salida. Esa probablemente es la dirección interna del router que me entregó mi proveedor de Internet. Em, Sin embargo, recordemos el número, 192.168.186. Si ahora voy a la internet y me conecto al servicio que dice What is my IP address, este servicio me va a decir que mi red, o sea, mi dirección pública es la 186.105.5226, que no es la que tiene mi computador. Hay que pensar que en mi casa tengo el computador mío, el de mi esposa, el celular mío, el celular de mi esposa. Tengo unos Chromecast enchufados también a la red. Tengo una impresora que funciona por IP. Tengo un servidor de disco, un NAS para almacenar películas. em, Archivo de respaldo también. Y sin embargo, todos tienen IPs internas. Y todos cuando salen afuera salen con una IP pública. Entonces, esta traducción la hace el servicio que se llama NAT. Y lo que hacen los routers implementan este servicio. Este servicio NAT, este mecanismo, en verdad lo que hace es que mantiene una tabla de traducciones. Entonces, por ejemplo, una IP interna que puede ser en este caso la 10.001.3345, ya. Supongamos que este computador, el 10.001, quiere conectarse con un destinatario, que es aquí el destinatario es el 128.119.40.186, ¿ya? Entonces aquí la IP interna va a ser la 10.0.0.1. Supongamos que sea la IP de mi computador, son las 92.168.1.86. Ya esa es mi dirección IP interna. Y quiero comunicarme con alguien que está afuera, supongamos que quiero conectarme con youtube.com. Entonces, si quiero conectarme con youtube.com, voy a tener que ir a una consola y ver averiguar qué IP tiene YouTube. Entonces, yo podría hacer algo así como en nsluca a www.youtube.com y me decir que hay varias IP probables. Voy a elegir una cualquiera ya. Supongamos que 64.233.186.190, ¿ya? Entonces, esa va a ser en este caso mi dirección de destino. Entonces, mi dirección acá de destino pública va a ser la 64.233.186.90. Entonces, quiero comunicarme con esa destinatario. En destinatario va a ser 64.233.186.90. Y eso, como quiero conectarme bueno, yo cuando establezca mi conexión voy a usar un puerto cualquiera. Puerto, pongamos el mismo que está ahí, 3345.
o otro puerto, no sé, 8120. ¿Ya? Y la dirección y el destinatario voy a comunicar con el puerto 80, ya con el puerto 443, el puerto de IP de HTTPS. Entonces tengo ese deseo de comunicarme internamente. Entonces, claro, cuando quiero comunicarme internamente, lo primero que tengo que ver es, bueno, ¿el destinatario está en mi red o no? La respuesta es no, no está en mi misma subred, porque no pertenecemos a la misma subred. Aquí lo primero que vamos a observar es que, primero, destinatario no pertenece a la misma subred que el origen. ¿Ya? Eso significa, consecuencia, debemos comunicarnos con el router. Debemos reenviar el mensaje o debemos enviar el mensaje a través del router. Lo que también se conoce como gateway, también se conoce esa IP como IP de gateway o IP de puerta de enlace. ¿Ya? Entonces, este dispositivo, este router, que además va a implementar el servicio NAT, él va a recibir ese mensaje, va a recibir el paquete, así va a ser la misma que acá, ¿ya? Y cuando, en este caso el router tiene la IP interna 10.10.10.04, ¿ya? Y cuando reciba ese mensaje, él va a decir, bueno, entonces vamos a tener ahora tengo alguien interno que es el 192.168.1.86 puerto 8120, que él quiere conectarse con alguien externo. Entonces, para conectarse con alguien externo eh, este router tiene dos direcciones IP, una para la red interna y una para la red externa. La red externa es esta IP. Entonces voy a decir ya, voy a asociar el lado externo con la IP, ¿ya? Voy a tener con la IP externa 138.76.29.7 y puerto, voy a tener algún puerto que puede ser el 6010, ¿ya? Entonces ese puerto 6010 va a ser, el router lo que va a hacer modificar el paquete IP, el header IP, para cambiarle la dirección de origen. Eso la dirección de origen ya no va a ser 192.168.1.86, sino que ahora la dirección de origen va a ser 138.76.29.7. ¿Ya? Y el destino va a ser el mismo, el destino no va a cambiar. Entonces el mensaje va a ir al destino, va a volver, ya el mensaje va a seguir, ya. El mensaje va a seguir, va a volver, va a pasar por la pública y cuando regrese va a volver con origen, con mismo origen 64.233.1.16.90, claro, y con destino el que había sido la IP externa de origen. Entonces aquí origen va a ser la IP pública 64.233, esto es lo que va a contestar YouTube, puerto 443, y destino va a ser la IP pública de mi router, o sea 138.62.29.7. Y puerto, el mismo puerto que establece la comunicación, el puerto 6010. ¿Ya? Entonces, cuando este router diga, me llega una conexión a 6010, ya, pero el puerto 6010 correspondería a uno de todos los que están dentro de todos estos miembros que están en la red interna, pero que yo administro a través de NAT. Entonces, cuando este mensaje pase de un extremo a otro, cuando pase de aquí hasta al lado interno, cuando pase a la red interna, una vez más se va a cambiar el header IP. El header IP va a tener una vez más la misma conexión IP de origen de 64.233.86.90, 443, 443, y destino ahora va a ser quien lo había enviado, el 92.168.1.86, puerto 8120. Entonces, de esa manera, el router sabe que el destinatario de esa comunicación era efectivamente en este caso, bueno, aquí yo cambié el IP, va a ser el 192.168.1.86 y el proceso que tenía el puerto 120. Entonces, esa traducción la hace automáticamente el router NAT y de manera que es transparente, no lo en el sentido de que el emisor interno no ve que se hizo ese cambio, solamente recibe la comunicación y esta router es el trabajo de hacer esas traducciones. Entonces, eso pasa cuando tenemos dentro una IP, una red privada y afuera una red pública.
Por otro lado, esto lo único que ahora esto resuelve el problema de cuando un cliente interno emite una comunicación. Pero el problema es cuando tengo un servidor dentro. Acá hay acá lo que hay aquí es un servidor web, ¿ya? IP, tiene la IP con la IP interna, IP privada, 10.0.1, por lo tanto una IP pública, puerto 443 que lo tiene abierto, ¿ya? El problema es que desde afuera el cliente no sabe quién conectarse. Entonces aquí el problema es que el cliente no sabe con quién, no puede contactar a la dirección de destino, no puede usar conexión estilo de 10.0.0.1, puerto 443. No lo puede usar porque no es una IP, es una IP privada, por lo tanto no puede, los routers no están, los PLA, los routers no enrutan una comunicación. Entonces el cliente, para que pueda conectarse al servidor, em, debe conectarse a dirección del router. Entonces tiene que conectarse con la dirección IP de destino, que es tiene que ser una pública, 128.76.29.7. Y el puerto, ¿cuál puerto? No sabemos cuál puerto. Entonces, antes de poder hacer este servicio, el servidor NAT debería haber establecido un protocolo, o sea, implementa un protocolo que se llama UPnP, que permite que los servidores se registren dentro del router NAT. Entonces, este registro, el servidor, al iniciar, se registra como que se registra a través de un puerto y expone ese puerto. Entonces él se registra y aquí supongamos que fuera el puerto público 4577, que tiene que llevar a la IP interna 10.0.0.1 con puerto 443. Entonces ahora sabemos que la IP de destino que tiene que tener el cliente para conectarse con él tiene que ser la 138.76.29 porque la del router y puerto 4577. Entonces cuando el router recibe una comunicación al puerto 4577, entonces va a saber que esa comunicación va aquí, va a tener que, de acuerdo a esta norma, va a tener que ir al servidor que está en 10.0.0.1 y al puerto 443. Entonces cualquier servidor que yo quiera tener fuera tiene que hacer o establecer una conexión, tiene que registrarse mediante el protocolo UPnP, Universal Plug and Play, de manera dinámica en el router. Y ahora los clientes tienen que conocer esta dirección. De alguna manera, el servidor debe hacerle, no sé, publicarla en alguna otra parte o anunciarse o registrarse algún DNS, como que el servidor se encuentra en 128.76.29.7 y en algún puerto en particular, para que el cliente pueda conectarse con él. Finalmente, claro, si bien NAT resuelve un problema, también hay políticas que dicen que si uno lo analiza bien, al modificar el header IP, NAT también está modificando los puertos. Y habíamos hablado antes que la noción de puerto es una noción correspondiente a la capa de transporte. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo un poco, estamos violando un poco el principio de aislamiento de capas, ya que los routers, por ser dispositivos de capa 3, no deberían ser capaces de modificar los puertos de las conexiones, ¿ya? Por lo tanto, no hay esto también una crítica a NAT es que viola lo que se llama el principio de extremo a extremo, lo que significa que una comunicación TCP debería llegar, un paquete TCP debería llegar totalmente inalterado de origen a destino. Pero sin embargo, al usar NAT, el router tiene que modificar, ya dijimos, el puerto, por lo tanto, modificar el header TCP para modificar el puerto, de manera que el paquete llegue correctamente. Modificar el header IP no es tan terrible porque es parte de los compromisos del protocolo IP, es que este header puede irse modificando si con motivo de conseguir un ruteo correcto. Pero sin embargo, modificar el puerto es algo que escapa más allá a lo que corresponde puramente a capa 3, a capa de red. Por lo tanto, bueno, eso también fue una de las justificaciones, por lo que se está usando, esta dirección privada se está usando principalmente como parches, porque no había suficiente problema de fondo, era que no había suficientes IPs IPv4 públicas. Por lo tanto, esto debería solucionarse
con la implementación de IPv6. Ya no deberían ser necesarios NAT. Y cuando vean IPv6 vamos a hablar de eso, que son muchas más direcciones disponibles.